Bienvenidos al podcast Visión y Sucesión del Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Un espacio con el propósito de compartir recomendaciones para ayudar a fortalecer a las familias empresarias, que con valor y compromiso buscan transmitir el éxito como un legado hacia las futuras generaciones. Soy Arturo Rivadeneira y hoy contamos con un invitado de honor. Martín Quirós, de nacionalidad argentina, empresario, consultor, autor, conferencista internacional y un apasionado por el desarrollo de las familias empresarias en América Latina. Lleva más de 15 años compartiendo conocimientos prácticos y a más de 15.000 empresarios, dando conferencias, charlas, masterclass en temas de empresas de estructura familiar. Es autor del libro De hijos a líderes y coautor con su padre El pasar la posta en la empresa familiar. Finalmente es socio de Sendera, la evolución de Quirós Consultores. Martín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a vos por invitarme a este lugar maravilloso de esta escena que han armado y me encanta. Y es un honor para mí estar nuevamente en la UDEM. Muchas gracias también por acompañarnos aquí en Monterrey. Sabemos frecuentemente que tienes la oportunidad de visitarnos, inclusive también has podido ayudar a otras familias empresarias y también te agradezco por los pequeños obsequios que has tenido la oportunidad de traernos. Pero no quiero dejar de desaprovechar la oportunidad de preguntarte específicamente sobre ese pequeño regalo. ¿Qué significa? Esto es algo que descubrimos hace relativamente poco o que resignificamos, que esto es una pirámide que tiene una base y tiene 3 lados. Y en cada uno de estos lados hay 3 dimensiones que para nosotros son muy importantes, porque nosotros somos consultores de empresas familiares, pero primero fuimos consultores de negocios. Entonces está el lado de la empresa familiar, de la empresa, del negocio, el lado de la familia, que estamos acostumbrados a trabajar eso, y otro lado que tiene que ver con el líder, o los que estén liderando, porque a veces los dejamos de costado y son un tema fundamental. Entonces, claro, en la empresa familiar, de repente decimos hay que maximizar las ventas y tomamos determinada decisión. Y giramos. Y después, desde el punto de vista de familia, hay un miembro de la familia que quiere entrar a trabajar en determinado lugar y tomamos otra decisión. Y respecto del liderazgo, el líder dice, escúcheme, yo necesito ganar, aparte de ganar más, tener un bono o algo de eso, y tomamos otra decisión. Bueno, ordenámelo. En serio que soy muy malo para eso. Pero no. Y no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero lo que sí digo es que esta complejidad de esta multidimensional, sí, es la que sentimos a veces y la que sienten las empresas familiares, sí, cuando tienen que tomar una decisión, que sí, parece que es la decisión acertada de una manera, pero tiene siempre muchas implicancias, ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Sobre todo por lo que estás comentando de la visión holística de los líderes que en algún momento tienen que buscar ese balance entre la familia, la empresa y el patrimonio y su propio liderazgo, ¿no? Porque aparte, si el líder no está convencido de que le conviene hacer esto, perdemos el principal, sí, aliado. Y las cosas, si los que están liderando no les interesa lo que le estamos proponiendo, es imposible avanzar. Sí, totalmente de acuerdo. Martín, a lo largo de toda tu vida profesional has tenido la oportunidad de tener mucho contacto con fundadores y segunda generación y evidentemente has palpado la cruda realidad que se generan esas sinergias, ¿no? En estos últimos años, ¿cómo ves la dinámica de poder fortalecer ese involucramiento de la Next Gen hacia la empresa? ¿Crees que se vuelve más retador hoy en día? ¿Se vuelve mucho más fácil? ¿Estamos perdiendo una generación que de repente está distraída o está focalizada en otras áreas? ¿Cómo tú invitarías a una siguiente generación? Primero que a la siguiente generación, para que venga, hay que seducirla. Okay. Así que si vos estás pensando y decís, estamos en una empresa familiar y alguno de los miembros de la familia levantó la mano y dijo, a mí me interesa, cuídalo. Hacer el camino más fácil. Porque si pretendemos que pague el derecho de piso y empiece desde abajo, yo no digo que tiene que pensar desde arriba, pero sí hay que seducirlos. ¿Por qué? Porque si hay un fundador, una segunda, una tercera generación, el fundador, que partió muchas veces de la nada, tenía un piso y un techo.
cuando hizo crecer la empresa, ese piso subió y el techo también creció. Y en la siguiente generación pasa lo mismo. El piso de los hijos es el piso de los padres. Lo estoy diciendo mal, voy de vuelta. El techo de los padres es el piso de los hijos. Y no solamente a nivel económico, es a nivel económico, a nivel educación y a nivel qué tanto les interesa el trabajo para sus vidas. Uh-huh. Así que te encontrás con un abuelo que fue un esclavo de su propia empresa, un padre que armó su familia teniendo en cuenta otras cosas y un hijo que dice, yo no pienso ser ni esclavo ni de rehén. Para mí la empresa es un medio para darme herramientas para lograr otras cosas. Así que el desafío es enorme. Sí, y consideras que eres más de las personas que va a buscar a que la siguiente generación poner las cosas más fuertes, más retadoras, no poner las cosas más fáciles, o eres de las personas que poco a poco, de una forma gradual, sobre todo en ese enamoramiento que estás comentando de invitar a una siguiente generación que tiene diferentes expectativas, pero necesitamos evidentemente que se involucre un poquito más en la empresa? Sí, hay que ver qué es lo que se le involucre un poquito más para vos, para mí y para el dueño fundador de 70 años, que si fuera por él te dice, acá hay que estar. Sí. Y encima estamos en Nuevo León. Cuando decís hay que estar todos los días. Y cuando decís que trabajan todos los días y alguien de Nuevo León, de Monterrey, te dice, no, yo los domingos los uso para la familia y la iglesia. Pero trabajan 6 días por semana, que por un lado, uno dice, está buenísimo, hay una cultura de trabajo que las personas en estas tierras han hecho una tierra próspera, pero también hay que empezar a balancear qué es lo que quieren las nuevas generaciones hoy. Y si lo único que hacemos es enojarnos por lo que las nuevas generaciones no se comprometen, estamos perdiendo una ventaja competitiva. Sí. Porque si al lado tenemos un competidor que tiene una empresa familiar y que lograron el interés de las nuevas generaciones, en 5, 10, 15, 20 años, ellos van a estar liderando el mercado y nosotros no. Increíble. Wow. Martín, hay un tema muy importante que también cuando estamos visualizando la relación de padres e hijos, y evidentemente tú tienes mucha experiencia porque has trabajado con tu papá. Sí. He tenido la oportunidad también de leer un libro importante que es el que prácticamente, en el buen sentido, tu tarjeta de presentación a nivel internacional. Es el libro que inclusive, gracias por traernos acá, es Pasar la posta, soluciones y confidencias de un padre e hijo, ¿no? Exacto. En uno de los capítulos expones claramente sobre unos componentes de unos factores y hablas sobre los 9 factores que atraviesan un proceso de vinculación de la Next Gen hacia la empresa. ¿Puedes comentarnos un poquito más por qué, cuáles son los fundamentos o de repente la visualización de estos 9 factores? Lo que nosotros vemos es que así como la empresa tiene sus etapas de crecimiento y el fundador o la segunda generación tuvo las suyas, los hijos en las empresas también tenemos nuestras propias etapas. La primera etapa es cuando los hijos son chicos, que ven a papá y a mamá como Superman con una gran admiración, y ese es el momento de vincular, hacer una conexión emocional de esos hijos con la empresa, que es cuando los hijos son chicos, que en general es cuando los padres están liderando y muy bien las empresas. Así que yo digo, hay que llevarlos a la empresa y tiene que ser un lugar de disfrute, porque aparte la empresa le da mucha prosperidad a la familia, pero también la empresa es el enemigo número 1. Por culpa de la empresa, hoy mi hija menor, Matilda, de 15 años, no tiene a su papá toda esta semana y la semana que viene. Yeah. Entonces, hay que hacer la conexión. Después está cuando los hijos entran a trabajar, que nosotros decimos que en general están muy motivados. ¿Por qué? Porque viste que nuestras empresas están llenas de errores. Y cuando entra un hijo, es estratégico, y ni hablar si se estuvo capacitando, ve errores y le da mucha satisfacción corregir y mejorar lo ya establecido. Y eso está muy bien. Pero eso no puede permanecer mucho tiempo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento empieza a aparecer la desmotivación, que es el siguiente paso. Cuando aparece la desmotivación, lo que te está pidiendo ese hijo o esa hija, que necesita autonomía, que necesita capacidad de mérito y que necesita empezar a manejar algo de manera autónoma, aunque sea algo chiquitito, ¿ok? El siguiente paso ya es empezar a liderar y coexistir que a veces lleva años, con el que está dirigiendo la empresa, y el próximo sería ya cuando el dueño o el fundador se retira.
Aunque viste que cada vez más hablamos Sí. de una transición más que Sí. una sucesión, ¿no? No sé cómo lo ves vos eso. Yo creo que lo tengo visualizado más que todo a nivel interno de un relevo generacional. Ahí está. Pero que no se malinterprete que exista una separación de una forma muy brusca de parte del capital humano que básicamente es un fundador. Creo que está a veces muy asociado en el mercado que hablamos de plan de sucesión o una sucesión de la alta dirección y ya por default pueden pensar que a fuerza tenemos que despedir o separar, mejor dicho, y que los fundadores ya no vengan más a la compañía. Creo que ahí tenemos que mejorar en ese sentido. Sí, no, y hay que mejorar drásticamente Sí. porque si no, ellos están a la defensiva. Sí. Vos pensás que un fundador que tenga una empresa, ya sea de 50 empleados o de 800 Ajá. empleados o más, Sí. la empresa es su principal juguete. Sí. Es con lo que jugó toda la vida, es casi como un hijo. Sí. Entonces, y encima es un hijo que les hace caso. A mí mis hijos por suerte no me hacen caso, pero la empresa durante mucho tiempo hace caso, se hace lo que nosotros queremos, lo que el fundador quiere. Entonces, no la va a soltar de un día para el otro. Y para soltar algo, tiene que tener ganas de agarrar otra cosa. Es como una liana de Tarzán. Sí. Si cuando yo estoy soltando, pero tengo que agarrar nuevos sueños y a veces no aparecen. Sí. Entonces, hay que trabajar un poco en eso, ¿no? Sí, sobre todo en el tema del plan de retiro y que no tenga esa pérdida o sensación de pérdida de algo, ¿no? Sobre todo valioso por lo que comentas que es un hijo, un bebé, estar 25 años liderando un negocio familiar, a veces 30 años y de repente hacer el corte muy brusco, puede inclusive provocar algunas situaciones que de repente desemboquen al tema familiar, ¿no? Pero eso es tal cual. Sí. Cuando los hijos dicen, yo no entiendo, papá, mamá, vos no tenés que venir más, ya lo tenemos todo listo, dejá, andá y viajá. Ajá. Si el padre o la madre llegan a hacer caso, corren el peligro que entre en una depresión. Escúchame, vos lo estás diciendo, 25 años, donde el teléfono suena, donde tu opinión importa, donde sos importante, donde tomás decisiones, donde te sentís reconocido y de un día para el otro el teléfono ya no suena, no estás en el escenario, tenés otro rol. Bueno, eso es una transición. Cuando los hijos dicen, no, que papá ya no venga más, y lo dicen así tan livianamente, no están entendiendo. Sí. No están entendiendo y no lo van a lograr. O lo van a lograr y no va a ser bueno para nadie, ¿no? Sí, ni mucho menos para la empresa. Exacto. Martín, dentro de la dinámica de tu libro, Pasar la Posta, creo que en espíritu guardas una descripción donde estás hablando del ejemplo de la relación que posiblemente tuviste con tu padre. Y me ha dado curiosidad de preguntarte un poquito a qué edad tú te vinculaste y cuál ha sido tu relación con tu papá inmersa directamente en un negocio familiar. Sí. Porque a veces como que lo plasmamos en un libro que puede ser muy armoniosa, pero back office de repente puede ser algo totalmente diferente, donde nosotros pudimos palpar situaciones que a veces nos hacen ser mucho más empáticos como consultores en empresas familiares y ahí nos permite hacer una ayuda un poquito mucho mejor a nivel de los clientes o de las familias empresarias, ¿no? Sí, porque uno siente que, no que tiene la solución, Sí. pero por lo menos que entiende Sí. el dolor. Sí. O que entiende la complejidad, porque vos le das esto que acabo de hacer, se lo doy a cualquier empresario y pone una cara porque, no porque dice no lo voy a tener que resolver, pone cara porque se está acordando de lo que significa tomar decisiones en la empresa. Mira, yo tengo 52 años, trabajé con mi padre hasta los 22, 23 años, después me fui casi 10 años a trabajar a multinacionales en temas de tecnología en áreas comerciales y cuando volví a trabajar con él, me encantó y dije, es lo que quiero hacer. Y nosotros tuvimos muchos desafíos. El primer desafío es que la empresa tenía fecha de vencimiento, porque la consultora era José María Quirós, el nombre de mi padre, los clientes venían por José María Quirós y los clientes y los consultores, los equipos se quedaban porque tenían a un mentor, José María Quirós. Y esto te vas a reír, pero yo le dije un día a mi papá, si vos te chocás en la ruta y mañana no estás, porque es la pregunta, ¿qué pasa si mañana mi padre no está y yo no estoy, mi hermano no está? Que es una pregunta que habla de futuro, Sí. ¿ok? Y que construye en realidad futuro. Dije, no tengo más empresa. O sea que yo tenía 33 años, si a los 40 pasaba eso, yo ya tenía un hijo a los 40 de 10 años, yo ya no conseguía más trabajo en el mundo corporativo, digamos, está fuera del mercado. Entonces trabajamos con él y con parte de nuestro equipo en cómo despersonalizar la consultora, el despacho, y cómo despersonalizar los eventos que hacíamos que eran
conferencias multitudinarias que iban 800 personas por distintas partes de Argentina. Y de a poco lo fuimos logrando. Pero porque tuvimos la pregunta de cuál es la fecha de vencimiento, cómo sacar esa fecha de vencimiento. Y respecto al libro, cuando yo encontré que estaba mi pasión, era más que nada, más que por la gestión, por las empresas familiares, dijimos, hagamos un libro juntos, y sinceramente nadie lo dijo. Pero todos pensábamos, José María va a aportar el 80% y yo aportaré el 20%, porque no tenía tanta experiencia. Y la verdad que fue una sorpresa, porque misma nuestro trabajo en conjunto y nuestro entendimiento de las familias empresarias estuvo muy balanceado. Y de hecho en el libro, siempre al final de cada capítulo hay una recomendación de él como primera generación y yo como segunda. Y la verdad que fue un proceso muy bueno. Estupendo. Martín, a lo largo también de tu vida como consultor o sobre todo también conferencista e instructor, ¿no? A nivel nacional e internacional, ¿cómo describirías una radiografía de un caso de éxito y un caso de fracaso en el mundo de las empresas familiares? Sí. Desde la consultoría, ¿no? Sí. Sí, perfecto. O de repente también en versión retrospectiva, ¿no? Sí, Desde sí. tu caso, Mira, momento dado que Dios no quiera ya se fallecer tu papá y que de repente nadie tome el timón de ese negocio. Lo podemos ver en esas dos vías. Desde nuestro lado, la verdad que hace poco lanzamos justamente nuestra marca en esto de despersonalizar. Sí. Hasta ahora éramos Quirós Consultores y hace muy poco lanzamos nuestra nueva marca que es Sendera, que decimos que es la evolución de Quirós Consultores. Cumplimos 40 años. Hicimos un festejo en Buenos Aires y fue Sandra Sánchez Elizondo, que es nuestra representante aquí en México, que vive en Monterrey, y fueron todos nuestros clientes y estuvo mi padre, obviamente. Y muchas empresas familiares dijeron, wow, qué decisión que está tomando, porque nosotros estamos despersonalizando, no estamos metiendo abajo de la alfombra, sino que al contrario, entendemos los cimientos que tenemos, los valoramos y decimos hacia dónde queremos ir, que vamos por mucho más. Eso desde el punto de vista nuestro. Ahora, desde el punto de vista de las empresas familiares, mira, un caso que me acuerdo que a mí me impactó mucho, me emociona cuando me acuerdo de esto. Una empresa familiar que eran 3 hermanos y un sobrino. Y la empresa tenía 2 problemas. Tenía un problema financiero de gestión importante, pero aparte, en ese momento que tenían ese problema, que tenían que tomar decisiones como empresarios desde el punto de vista de negocio, con el sobrino se llevaban muy mal, uno de los tíos, a tal punto que un tío le pegó una patada a una silla y lo tuvieron que operar la pierna. Quiero decir, un nivel, no pasaron ellos a las manos, pero... Entonces nosotros caemos ahí. Y cuando caemos ahí, le hacemos un diagnóstico, empezamos a conversar con ellos y los hermanos estaban muy distanciados. Y una de las cosas que tuvimos que decirle es, a este sobrino que era totalmente tóxico, lo tenés que sacar. Lo tenés que sacar. No importa qué capacidades tiene. Era tóxico para la empresa, es un cáncer. Por lo menos en ese momento. Y lo sacaron, le encontramos la forma de correrlo con mucho cuidado y los hermanos empezaron a tener otra dinámica de diálogo. Y un día me llama la consultora que trabajaba conmigo de mi equipo y me dice, Martín, me acaban de mandar una foto los hermanos que hoy por primera vez después de 2 años fueron a cenar los 3 juntos. Y eso es cambiarle la vida a esa familia, aunque sea por un momento. Sí. Y eso para mí, y de hecho, después la empresa siguió, después incluso se separaron bien, porque para separarse también hay que tener diálogo. Sí. Y eso para mí, por más que muchos años después se terminaron separando, para mí fue un caso de éxito, donde se encontró algo de la armonía familiar, ¿no? En pocas palabras, ¿tú consideras que también, a pesar de que exista el sacrificio de no estar trabajando con nosotros o dentro de la compañía, es mejor sopesar mucho el balance de llevarnos bien afuera a que de repente pelearnos adentro? Yo digo que en Argentina tenemos una expresión que yo digo que el menú de... Si la empresa familiar fuera un menú, a veces el menú es... En Argentina decimos comerse sapos. Acá dicen besar sapos. ¿No? Es cuando algo no me gusta. Okay. Entonces, para mí, en la empresa familiar hay 3 tipos de actitudes que podemos tener. Están los que no besan sapos y dicen, perdón, yo digo todo lo que siento, soy transparente. O al contrario, dice, yo voy a decir lo que pienso, no me importa lo que piense nadie. Para mí las cosas son así. Alguien que
en todo momento reacciona de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Destruye permanentemente, aunque no sea su intención. Y en el otro extremo tenés el que dice, no, yo no quiero generar problemas, entonces no digo nada. Y se guarda. Algún día va a explotar, y si no explota él o ella, van a explotar sus hijos, que toda la vida vieron que destrataron a su padre o a su madre, cuando venga la próxima generación. Sí. Y lo que nosotros decimos es, en la empresa familiar tenés que elegir qué sapo besás y qué sapo no, porque hay que, en algunas cosas, poner límites y hay otras cosas que hay que dejarlas pasar, ¿no? Sí, conozco muchos casos de esos. Martín, dentro de la dinámica también de tus conferencias a nivel internacional has tenido la oportunidad de hablar, específicamente el término de favorecer, o sea, atajos que favorecen la independencia de un liderazgo compartido, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito a qué te refieres? El liderazgo compartido, pensemos lo siguiente, el fundador o la fundadora está manejando un camión con acoplado de noche en una carretera complicada, con una tormenta, la carretera llena de baches y pozos. El limpiaparabrisas no le funciona bien. No tiene ningún indicador, no sabe cuánta gasolina le queda, velocímetro, no tiene nada. ¿Y cómo maneja ese camión? Bien. Lo maneja bien, lo maneja casi intuitivamente con el olfato. Ahora, si tenemos a alguien al lado, aunque yo lo tenga de copiloto durante muchos años, si yo le doy el volante en el medio del camino, lo va a tronar el auto, lo va a chocar el camión. Entonces, lo que nosotros decimos es que el proceso es que los hijos, para que vayan teniendo protagonismo, tienen que tener áreas de desarrollo profesional pequeñas, que generen autonomía y que vayan cada vez por más. Okay. Y una de las claves, cuando empiezan a liderar, es entender de qué forma ve papá o mamá el negocio. Si vos sos segunda generación y decís, yo ahora puse un sistema, y viene papá y me dice, quiero saber cómo está tal número, y le digo, ahí está todo, tu padre no va a ver todos los números, los 20, los 100 indicadores que hiciste, va a ver 5. Y esos 5 indicadores tienen que ser los que él mira, porque es los que trajeron el negocio hasta acá. Así que yo tengo que, para tener una buena comunicación, tengo que graficarle, tengo que simplificarle. Él no es menos profesional porque no mira los 100 indicadores. Él es muy profesional, trajo a la empresa hasta acá. Pero yo no puedo venir solamente con los libros y decir esto es lo que hay que hacer, sino que hay una mutación de alguna manera. De acuerdo. Entonces, Martín, permíteme recapitular la dinámica. No necesariamente un liderazgo compartido es un liderazgo ambidiestro. No. ¿Ok? En ese sentido. Sí. Porque dependen obviamente que las dos personas tomen una decisión y se pongan de acuerdo. El liderazgo compartido va a sincronizar algunas tareas, algunos temas de punto de encuentro en la parte operativa del negocio, y llega un momento dado en que existe un backup para ser un posible candidato o candidata al cargo de la asociación. Exacto. Va por ahí. Y aparte que el que estaba dirigiendo la empresa hasta hoy tiene que practicar el soltar, el delegar. Ahora, si no le está delegando ni a la familia, ni a profesionales dentro de la compañía, y le va a costar mucho. Sí. Porque lo que pasa, ¿cuál es el problema? El fundador o la fundadora se siente Superman, se siente en superhéroe. Pero es lógico. Yo le pregunto me junto con un fundador de 70, 80 años, y viene con la hija, y le pregunto, charlamos de todo, y le pregunto, ¿y cómo estás de salud? Y me dice, estoy muy bien. No le creo. Le pregunto a la hija, ¿y cómo está tu padre de salud? Me dice, está mejor que yo. Y la tercera pregunta es, ¿tuviste algún episodio de salud en los últimos 3 años? Y me dice, tengo un stent, salí de un cáncer, tengo hipertensión, tengo diabetes. Es decir, que ni él, ni los que más lo aman y lo quieren a esa persona, se dan cuenta que en realidad la persona es vulnerable. Sí. Y eso tenemos que cuidarlo. Y no son eternos. Y acá hemos tenido casos acá en Nuevo León el año pasado de dejar tener empresarios con que han sido escuela para muchos y hoy no están. Bueno, no somos eternos. Hay que ser conscientes de esto. Sí. ¿No? Cuando tú enfocas mucho el tema de la asociación, específicamente de la alta dirección, visualizamos que de repente llega un momento dado en que nos comentas a través del podcast, a través también de otros espacios de difusión de conocimiento tuyo, hablas sobre un periodo donde se determina un fin del liderazgo del fundador. ¿Cómo tú visualizas que ese momento está llegando o ya llegó y de repente no lo sabemos? Cuando el fundador ya no está en nada operativo,
y queda como respaldo de los temas estratégicos. Te doy un ejemplo. Mi padre tiene 75 años y se retiró en el 2019, es decir, hace ya 5 o 6 años. Y por más que él se retiró y con mi socio Hernán de la Riva manejábamos el despacho, la empresa, y ya él no tenía nada que hacer, porque aparte trabajó más de 10 años en su retiro, le fue sacando días a la semana de a poco, fue muy de a poco. Por más que él ya estaba, en el 2019 se retiró totalmente, para mí, para mi socio, sigue siendo la persona de consulta. Él se retira en el 2019, en el 2020 viene la pandemia. Y con mi socio, que nunca lo llamábamos, lo sentamos y le decimos, ¿cómo ves esto? Lo sentamos, lo hablamos por teléfono, por Zoom en ese momento, ¿cómo ves esto? Y mi padre dijo, hay que sentarse arriba de la caja. ¿Cómo arriba de la caja? Sí, arriba de la caja, arriba del dinero. Tenés que tener cuidado, salvo los sueldos, no pagues nada, porque no se sabe qué puede pasar. Y mi padre vio y visualizó eso mucho tiempo antes de lo que nos hubiera pasado a nosotros, y cuando a nosotros, como dicen ustedes, nos cayó el 20, dijimos, hay que contarle esto a las empresas. Yo conozco empresas que en abril del 2020, en marzo del 2020 pagaron los impuestos y en abril del 2020 no tenían para pagar sueldos. Entonces, cuando alguien con mucha experiencia está diciendo siéntense arriba de la caja, no es que no quiere pagar a la gente, quiere pagarle lo que es prioridad, uno y su propia gente. Entonces, el tener alguien que ya está afuera, que no está en la operación, que ni siquiera toma tantas decisiones estratégicas, pero que es alguien de consulta, es importante, y sobre todo hay que valorarlos, hay que darle lugar, hay que cada tanto mostrarles que nos acordamos de ellos, de lo importante que son. Hay que ser agradecidos, sí, ¿no? Bien. Martín, a menudo que también estamos visualizando casos donde los hermanos se pelean mucho o hay hermanos que se aman de todo corazón. Hemos visto casos también que existe resentimiento, enojo, frustraciones de todo índole, ¿no? Dentro de esa parte la relación de hermandad se vuelve también compleja, sobre todo en el mundo de empresas familiares. ¿Qué recomendaciones tú podrías darnos para cuidar mucho la relación de hermanos en el negocio familiar? Sí, lo primero que hay que tener siempre transparencia, eso es importante, y entender cuáles son los intereses de cada uno. Los que están liderando la empresa, que ya tienen un montón de responsabilidades, también tienen que no liderar, pero sí intentar gestionar la complejidad de la familia. Porque aparte no es solamente mi hermano o mi hermana, es la mujer de mi hermano, es el esposo de mi hermana, que arman sus propias familias. Entonces todos opinan, todos se meten, pero es importante entender cómo hacer para que cada uno, en la medida de que lo posible, no somos los otros responsables, cumpla sus sueños. Si vos tenés un hermano o una hermana que está frustrada, es el peor socio que puedes tener. Porque el día que su opinión valga y su voto valga, te lo va a hacer saber. Sí. Es como una reunión de condóminos, de vecinos, le decimos, o consorcio, le decimos en Argentina. Hay gente la mayoría de la gente que vamos la pasamos mal, no nos gusta y demás. Pero hay gente que la pasa bien. ¿Por qué? Porque en ese momento su voto vale. Y está esperando esa reunión de condóminos porque la pasa bien. Bueno, si no querés que tu reunión de accionistas se convierta en una reunión de condóminos, bueno, asegúrate que por lo menos, no te digo que cumplan sus sueños, pero que por lo menos la empresa no haya sido el motivo por el cual no los cumplió. Porque esa herida no se va a poder cerrar. Sí. Sobre todo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en trabajar en esa relación porque al final de cuentas es una relación eterna. No sé si coincides, Martín, conmigo en esa parte. Bien, de todas maneras también, Martín, hay un elemento muy importante que siempre te lo he querido preguntar. Has tenido la oportunidad de visitarnos frecuentemente aquí en la Universidad de Monterrey y evidentemente conoces muchos casos también de éxito, específicamente en México, en Monterrey y a nivel mundial. Con todas las cosas que está pasando hoy en día en la sociedad, agentes macroeconómicos, situaciones externas a nivel nacional, etcétera, ¿qué recomendaciones tú nos darías a las personas que nos están escuchando y que son líderes de los negocios familiares? ¿Hacia dónde debemos de focalizar nuestros esfuerzos, sobre todo en este año 2025-2026? Digo, cualquiera que esté dirigiendo una empresa, siempre es importante que el foco esté en la rentabilidad. La rentabilidad de una empresa lo que está marcando es qué tan competitivos somos. Y cuando de repente nos metemos en un negocio
que bajamos márgenes y decimos, bueno, pero este negocio es de más rotación, tenemos la sensación que estamos ganando y no estamos ganando. Estamos jugando en otra liga, quiero decir. Estábamos jugando en la liga que estaba Rayados y Tigres y ahora descendimos y ganamos más partidos. No ganás más partidos. Estás jugando peor, estás en otra liga. Y creo que la rentabilidad es algo importantísimo que no solamente los que dirigen, sino los que están afuera, tiene que ser siempre el norte. Y por otro lado, entender, las empresas más longevas del mundo son las familiares. Las empresas más innovadoras del mundo son las familiares. ¿Por qué? Porque cualquier compañía está obligada a pensar en rentabilidad, en market share, en qué va a pasar los próximos 5 o 10 años. Pero las empresas familiares piensan en los próximos 10, 15, 20 años. En muchos casos está su nombre. Y aunque no estuviese su nombre en la marca, son conocidos. Entonces, eso me parece que es una gran oportunidad. Y cuando nos quejamos vemos que nos estamos quejando, que las nuevas generaciones, hoy se da algo que no se había dado nunca en la humanidad. Hoy los más jóvenes, mi hija Matilda tiene 15 años y hay muchas cosas que ella sabe mucho más que yo. Hace 50 años esto no sucedía, porque ella tiene un manejo de la tecnología y una naturalidad que yo no la tengo. Entonces, y ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, mucho más. Si yo tengo trabajo mucho en las redes, ¿no? Por suerte tengo una community manager que es muy joven, pero a veces yo quiero hacer cosas que son ridículas y que ella se ríe y ya por lo menos ahora se anima y me dice, esto no. Yo sabes que siento que en el mundo digital, de la inteligencia artificial, los que somos más grandes no nos damos cuenta, pero somos como ese turista que va a otra ciudad y que siente que nadie se da cuenta que es turista y todos vemos que es el turista porque se viste ridículo o de determinada manera. Bueno, tenemos que tener cuidado que los que lideramos empresas no nos convertamos en ese turista, y me parece que las nuevas generaciones pueden ser una muy buena herramienta para decodificar todas estas nuevas situaciones que se están dando. Perfecto. Martín, como extranjero y de nacionalidad argentina, ¿qué diferencias o parecidos ves a las prácticas de empresas de estructura familiar en los últimos años? Sí. A ver, si hablo por países, yo creo que los dolores en América Latina, que es donde yo conozco bastante toda América Latina, salvo Brasil, los dolores son los mismos. Las cosas por las cuales no dormimos en la empresa familiar son las mismas. Las cosas por las cuales nos peleamos en la empresa familiar son las mismas, y no es el dinero. Es el ego, es el poder, es la envidia, es el rencor, es el desarrollo profesional, lo que sea. Así que los dolores son los mismos. Las soluciones que encontramos tal vez son distintas. Algo que no me deja de sorprender para bien en México, respecto de Centroamérica y Sudamérica, es que acá se habla mucho de institucionalización. Cualquier compañía que tiene ya más de 100 empleados está hablando que tiene que tener su consejo, sus consejeros, su protocolo, su consejo de familia, su consejo de administración, y eso me parece que es importantísimo. Lo que tenemos que tener cuidado es que eso es un must, es algo que sí o sí tenés que hacer, pero no es suficiente. Porque por más que yo tenga todos los papeles firmados por todos, el día que no está el fundador, se me va a volver en contra si no lo hicimos con consenso real. Entonces yo creo que la empresa familiar tiene que sustentarse, por un lado, en la institucionalización, pero hay otro pilar que es lo vincular, que es cómo nos estamos llevando, cómo la estamos pasando, y hacer hipótesis de qué puede pasar a futuro. Así que esa me parece que es una ventaja de las empresas familiares en México, y centros como el tuyo, el Centro de Empresa Familiar del UDEM, colaboran con eso. Tal vez lo distinto que a los argentinos nos cuesta un poquito más, o que no me deja de sorprender, es que a veces nosotros vamos mucho más al hueso, y tenemos ya en una primera reunión decirnos lo que nos está pasando y hasta alguien se pone a llorar. Y acá tenemos que ir con mucho más, ser más amorosos, más cuidadosos, porque digamos, en Argentina estamos más acostumbrados a dialogar con psicólogos, a hablar de las cosas nuestras, y acá creo que culturalmente es distinto, así que tenemos que ir de a otra velocidad, me parece. Entiendo. Martín, estamos en la recta final y quería hacerte también una pregunta bastante interesante dentro de la dinámica que has tenido la oportunidad de trabajar en la relación también con tu papá hace muchos años atrás. ¿Bajo qué escenarios tú renunciarías en la empresa familiar? Y sobre todo, aparte de eso, es ver la manera cómo preparas eso para un diálogo más que todo jefe a colaborador versus la dinámica de papá e hijo.
Yo creo que yo ya estoy en una situación donde ya estoy yo dirigiendo, ¿no? Junto con un socio. Pero a mí me parece que todos los hijos se tienen que preguntar, que los que estén trabajando en la empresa, se tienen que preguntar una vez al año, por lo menos, mirarse al espejo y preguntarse, ¿estoy acá porque quiero? Si la respuesta es no, te tenés que ir. Porque es tu vida. No estás ahí para cumplir el deseo o el mandato de papá o de mamá. Así que tenés que ir y buscarte un plan. Esa pregunta te la puedes hacer hasta los 30. Si te haces esa pregunta a mi edad, empieza a ser un problema. Ahora, si la respuesta es sí, y tenés que meterte y dejarte de quejarte de papá, de mamá, y tenés que meterte a los codazos, y tenés que incomodar. Y mi padre en muchas situaciones incomodó. Y hay síntomas que te das cuenta cuando viene un fundador y dice, ¿cómo tomaron esta decisión sin consultarme cuando esto siempre me lo consultaban? Y le decís, bueno, pero tomamos esta decisión, ¿está bien? Sí, está bien, pero no me consultaron. Es que no te consultamos, tomamos una buena decisión. Lo incomodamos. Si no sucede eso, no está habiendo un traspaso generacional. Es sano. Así que si vos sos el titular, el fundador, y te sentís incómodo en algunos momentos, es un buen síntoma. Quiere decir que tus hijos o tus hijas se están empujando. Y no que son todos dóciles. Los hijos dóciles o que admiran demasiado a papá, que tenemos que tener una admiración. O sumisos. Si somos sumisos, no hay un liderazgo ahí. No hay un liderazgo. Ojo, que los hijos conflictivos no se piensen, vamos a ser los líderes porque somos conflictivos. No, hay otras cosas para resolver, ¿no? Bien. ¿Te contesté la pregunta? Sí, yo creo que sí. Al final de cuentas también es reconocer a través de una pregunta de reflexión si vale la pena continuar trabajando en el negocio familiar, ¿no? Yo creo que el negocio familiar, la empresa familiar es movimiento y todo el tiempo se plantean nuevos conflictos. Todo el tiempo. Cuando alguien fallece, cuando alguien nace, los hijos, las personas no somos igual cuando tenemos hijos que cuando no. Así que si vos y yo somos hermanos y me decís, Martín, ¿me regalás esto? Te digo, no, es mío. Pero regálamelo, no es mío. Me insistís, regálamelo, te lo doy, Arturo. Ahora, el día que yo tengo hijos, me decís, Martín, ¿me regalás esto? No, esto ya no es mío. Es mío y va a ser de mis hijos. Ya lo que antes te decía, está todo bien, ahora te digo, no. Entonces, hay un dinamismo que es que hay que tenerlo en cuenta. Y ahí me parece que hay un rol que tienen las mujeres en la empresa familiar, que aparte que pueden tener rol en el negocio, obviamente, y que los dirigen muy bien también, pero las mujeres son las que plantean, ya sea que trabajan o no adentro de la empresa, no sé cómo lo ves vos, son las que plantean cuando dicen, no puede ser que estemos viviendo así. Encuentren una solución, yo no quiero esto. La estamos pasando mal. Y los hombres tal vez estamos incómodos, doloridos, pero decimos, no hay solución. No, hay solución, hay que salir a buscar la solución, no te quedes con eso, ¿no? Sí. Bueno, Martín, entrando en la recta final, quisiera aprovechar este espacio para que, pues, para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué recomendación, cuál sería una recomendación en firme sobre las personas que están trabajando hoy en día en los negocios familiares? Sabemos que estamos cerrando este año. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de también planificar qué es lo que se va a venir en los próximos años. ¿Qué recomendación concreta nos darías a todas las personas que nos están escuchando en este podcast? Sí, primero que nada es que cada uno tiene que entender individualmente cuáles son sus intereses y cómo lograr esos intereses. Eso me parece importante. Y no dejarlos para después. Sí. Porque si no, yo mismo me voy a frustrar con el tiempo. Entonces, ahora, si yo sé cuál es el rol que quiero tener en la empresa, cómo quiero crecer y demás, tengo que ir por eso y tengo que mostrarle a la empresa que eso a la empresa le conviene. Entonces, de repente tenemos muchos miembros de la familia que son muy distintos entre sí o miembros muy lejanos cuando son primos segundos y demás, pero tenés toda gente que está jalando para adelante. El gran secreto es cómo alineamos los intereses individuales de cada uno para mostrarles a todos que a todos nos conviene dar este paso. Y ahí la empresa familiar tiene un poder que es impresionante. Y ahora vos me decís, sí, todo muy lindo, pero después termino discutiendo. Y termino discutiendo porque si yo estoy trabajando con mi padre o con mi hijo, que la confianza es sumamente alta, yo digo que la confianza es alta y la paciencia que le tengo a mi padre es inversamente proporcional. Hay cosas que le digo a mi padre que a un socio o a un jefe no se las diría. Bueno, tenemos que tener cuidado, tenemos que encontrar espacios
para hacerlo un poco más racional, ¿no? También, y pasarla bien. La empresa familiar tiene que ser una fuente de oportunidades y no nos podemos quedar con que sea una fuente de rencor y una fuente de que las personas no estén bien. Eso no nos podemos permitir eso. Martín, antes de despedirnos, me gustaría también aprovechar invitarte a que nos comentes un poquito más de tus 2 libros que me parecen bastante interesantes y pues quisiera aprovechar a este público para que nos compartas un poquito más. Dale, mira, este libro es el que escribí junto a mi padre, es el primer libro que escribí, que se llama Pasar la Posta. La posta es la estafeta o el gafete en la carrera de relevos. Y es un libro justamente que estábamos conversando, que es donde nosotros explicamos qué es lo que vemos de nosotros mismos y de los casos, sobre todo, que hemos trabajado con la visión de la primera y de la segunda generación. Y el otro libro se llama De hijos a líderes, que es de una colección, y este lo escribí yo solo, donde hablo justamente de cómo generar protagonismo los que estamos trabajando en la empresa. Y yo siempre digo que este es el libro que escribí con mi padre y este es el que escribí solo. Así que tengo que estudiar y trabajar un poquito más, porque el que sabe es papá todavía. Muchas gracias, Martín. Seguramente nosotros vamos a compartir también desde el Centro de Empresas Familiares. Reconocemos el contenido de alto valor, sobre todo en las prácticas de empresas de estructura familiar, y te agradecemos una vez más por acompañarnos el día de hoy. Y les cuento que a todos los que quieran tener el libro, que hayan visto este podcast, lo pueden tener enviándome un mensaje a mi Instagram, que es Soy Martín Quirós. Quirós es con S, Soy Martín Quirós, y me dicen que vieron este episodio del podcast de ustedes y que quieren alguno de estos libros, y yo se los mando un link para que se lo descarguen en formato digital de manera gratuita. Excelente, muchas gracias por ese obsequio. Martín, una vez más, muchas gracias, y cualquier cosa estamos en contacto, y sobre todo siempre serás bienvenido desde el Centro de Empresas Familiares del ODEN. Muchas gracias. Muchas gracias.